¿Cuántos pizarrones creen ustedes que llevaría a escribir las ecuaciones de la física que nos explican cómo son las, al menos 3 interacciones fundamentales de las que vamos a hablar hoy? Muchos. ¿Cuántos libros, por ejemplo, creen que se puede llevar? ¿Sí? Ese libro es buenísimo. Bueno, déjenme decirle que es tan compacto que las ecuaciones se pueden poner en una remera. ¿Sí? Y lo que tienen aquí es... y de hecho estoy siendo generoso porque lo que les estoy contando y lo que les voy a contar por ahora en realidad son solo las 2 primeras líneas que están aquí. ¿Sí? Lo que están abajo, para que se den una idea, es exactamente el Higgs. Lo que vamos a agregar en un ratito. Bueno, entonces como dije, una vez que uno entiende que con las simetrías uno puede generar fuerzas, así fue exactamente como entendimos 2 interacciones fundamentales más. Hay una interacción fundamental que se llama la interacción fuerte, o a veces se la conoce por su nombre más antiguo, que es la fuerza nuclear. La interacción fuerte es la que se encarga de que los quarks se encuentren ligados dentro del protón. ¿Sí? El protón es una cosa muy estable, que es difícil de romper, y la razón es porque los quarks están muy pegados entre ellos. Y de vuelta entendemos que la interacción es muy parecida a la electromagnética en el sentido de que está mediada por una nueva partícula, ¿sí? Una partícula mediadora que en este caso se llama gluón, simplemente porque es el que mantiene pegados los quarks dentro del protón. ¿Sí? Y es el responsable de la estructura del protón y el neutrón, que esto es una expresión artística, como se imaginarán, es extremadamente complicada. Esta es una interacción fuerte, entonces. Y también, utilizando la idea de las simetrías, pudimos comprender la tercera interacción que es relevante para las partículas elementales, que se conoce con el nombre de interacción débil. Y esta probablemente es la que menos conozcan. La razón es que es débil, por eso la conocen menos. La interacción fuerte, les dije, es la que forma a los protones. La interacción electromagnética es la que forma a los átomos, entonces uno tiene conciencia de que esas cosas existen. La interacción débil es tan débil que no es capaz de formar estructuras, pero sí es responsable de un montón de decaimientos. De las partículas, muchas partículas son inestables, después de un tiempo se transforman en otras. En particular el neutrón, una bien conocida, si uno pone en una cajita una cantidad de neutrones y los deja más o menos 10 minutos, cuando vuelve a mirar se va a encontrar que la mitad se transformó en un protón. ¿Sí? En un protón más un electrón y un neutrino. Aquí también entendemos que esta interacción está mediada por un objeto que se llaman los bosones de Gauge, los bosones mediadores. En este caso estos bosones se llaman WS y Z. Y tienen una gran diferencia con respecto a los anteriores que les mostré, al fotón y al gluón. Y la diferencia es que tienen una masa muy grande. Estos bichos que están acá, que son los que se encargan de mediar la interacción, son muy masivos, de más o menos 80 o 90 veces la masa del protón. Y esa es la razón por la cual la interacción débil es débil. Es simplemente porque, si volvemos al ejemplo de los que están en el bote y tiran una pelota, están tirando una pelota muy pesada. Se la pueden tirar solamente si están muy cerca, porque si no, no llegan a alcanzarse, ¿está bien? Y por esa razón la interacción es tan débil. Y van a ver que esto va a jugar un papel muy importante en lo que sigue. Entonces, nuestra tabla de partículas elementales hasta el 4 de julio era en realidad esta. Hay 2 tipos de partículas, si quieren. Las partículas que forman la materia, que son las que se había contado antes, y las partículas que se encargan de mediar las fuerzas. ¿Sí? Ambas son partículas, pero tienen propiedades diferentes. Bueno, la historia podría terminar acá si no fuera por lo siguiente. Yo les dije que la formulación en términos de simetría era muy compacta, tanto que podía ponerlo en 2 renglones en una remera. Pero el hecho de ser muy compacta hace también que sea, que por supuesto está en completo acuerdo con los experimentos, de tal manera que no se me ocurriría abandonar esta teoría, porque funciona muy bien. El problema es que estas simetrías, el hecho de que solo puedo poner en mi remera los términos que no cambian cuando hago girar esos vectorcitos, me dice que solo puedo poner muy pocas cosas. Y me prohíbe muchas otras. En particular me prohíbe poner términos que involucren a las masas de las partículas. Entonces no puedo entender en mi teoría el hecho de que las partículas tengan masas. Y que el electrón no tenga masa ya es un problema, porque sabemos que lo tiene. Pero no es el problema más serio de todo. Si el W y el Z, los que les mostré antes, no tuvieran masa, la interacción débil sería el doble de la electromagnética y el mundo sería completamente, el universo sería completamente distinto de lo que es. Entonces, durante un tiempo no se pensaba cuál podía ser la solución para este problema, hasta que apareció un grupo de gente, y entre ellos el famoso Higgs. Y
y que forman parte de los otros dos renglones de la membrana. Y la idea más o menos es la siguiente. Yo hasta ahora les introduje cuáles son los protagonistas, ¿sí? Las partículas que interactúan entre sí y que forman el universo, básicamente, al menos la parte del universo que por el momento entendemos, un pedacito. Lo que falta decirles, además de quiénes son protagonistas, es cuál es el escenario en el cual se desenvuelve eso, en el cual ocurre la interacción. ¿Sí? Y la interacción ocurre en el vacío. Y el vacío es una cosa mucho más complicada de lo que uno se imagina. Uno suele pensar que el vacío es la ausencia de todo. Cuando tienes cosas en mecánica cuántica, relatividad, antipartículas que se crean y se destruyen todo el tiempo, se vuelve difícil. Por eso no afecta mucho el concepto de la masa. En el sentido que si uno tiene un electrón que no tiene masa y lo hace atravesar aquí por el vacío, lo que va a pasar es que va a venir el electrón y se va a mover sin nada que lo frene a la velocidad de la luz. ¿Sí? Y eso es equivalente a decir que no tiene masa. Bueno, resulta que lo que hace diferente a esta partícula de Higgs del resto de las demás es que en el vacío, mientras todas las demás partículas están apagadas, fíjense que acá no hay ninguna flechita. El vacío quiere decir el estado de mínima energía. Cuando están ahí, no hay ninguna flechita acá de las partículas que mostré antes porque están todas en cero. Entonces el vacío es simétrico. De donde lo mire, luce exactamente igual. No hay nada en ningún lado. Bueno, lo que hace la partícula de Higgs es justamente romper eso, romper esa idea. Y lo que introduce es la idea de que aún en el estado de energía más baja, ¿sí? Cuando en principio uno esperaría que no haya nada, hay algo. Y ese algo justamente es la partícula de Higgs, ¿sí? Que también viene representado por un vectorcito. Y que tiene un vectorcito que no tiene dimensión cero, que no tiene tamaño cero, tiene una longitud. Y al tener una longitud tiene que tener una dirección, y cuando elige una dirección en particular, rompe la simetría de rotación de la que hablábamos antes. Las ecuaciones son simétricas, pero el vacío no lo es. Este es un fenómeno que se conoce con el nombre de ruptura espontánea de simetría para los especialistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El escenario en el cual se mueven las partículas no es la ausencia de todo, sino que es la presencia de este campo de Higgs, que es una especie como de fluido que impregna todo el espacio-tiempo, y si una partícula viene por acá y se empieza a mover, bueno, ¿cómo se va a mover? Depende de cómo interactúe, de qué fuerza se haga con ese Higgs. Si se hace una fuerza chiquita, en general se va a mover rápido, y eso quiere decir que va a tener una masa pequeña. Recuerden que la masa de alguna manera es una especie de forma de definir cuál es la oposición al movimiento, así que cuanto más se ponga, más masa tienes. En cambio, si la partícula se interactúa mucho con el campo de Higgs, pues se moverá mucho más despacito y eso es equivalente a decir que tiene masa. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, podrían pensar como que el vacío en realidad no es la ausencia de todo, sino que es una especie de mar, ¿sí? Una pileta calma, en la cual cuando las partículas se mueven, se ven frenadas por la viscosidad de ese agua. ¿Sí? Y de acuerdo a cuánto se frenen, es que serán más masivas o menos masivas. Las partículas entonces interactúan con el Higgs, y esto solo para expertos, de acuerdo a la masa que tienen. Cuanto más masivas sean, es cuanto más entonces interacción tienen con este objeto. Y así es que entonces llegamos, con el descubrimiento que Ricardo nos va a contar en un minuto, a cuál es la tabla de partículas elementales moderna al día de hoy. Tenemos partículas de materia, ¿sí? Como los quarks y estos leptones, como el electrón. Tenemos los mediadores de la fuerza y tenemos un objeto que es completamente distinto al resto, que es esta partícula, este bosón de Higgs, cuya tarea justamente es encargarse de que los demás objetos tengan masa. Entonces, como ven, no es fácil definir el bosón de Higgs. A veces es más fácil definir qué no es el bosón de Higgs. ¿Sí? En las últimas semanas se escucharon muchas cosas por eso. Tratemos de clarificar un par al menos. El bosón de Higgs no es la partícula que da origen al universo. ¿Sí? En el origen del universo aparecen todas las partículas. El bosón de Higgs juega un papel importante como lo juega el resto. O sea, si de esa tabla sacamos una, cualquiera de ellas, rompemos todo, ¿sí? El universo desaparece, ¿sí? Tal como es. Pero juega un papel importante, obviamente. ¿Sí? Claramente sin ella, el universo no existiría como es. Se podría decir que recién ahora que lo encontramos podemos decir que entendemos algunas propiedades más del universo. El bosón de Higgs no es la razón por la cual nosotros tenemos masa. ¿De acuerdo? Nuestra masa está formada por la masa de los átomos que nos componen. Y los electrones son muy livianitos respecto de la masa de los núcleos, así que nuestra masa es básicamente la suma de las masas de los protones y neutrones que nos forman. ¿Sí? Y la masa de los protones y neutrones tiene muy poco que ver con el Higgs. ¿Sí? La masa de los protones y neutrones es
de la masa de las partículas elementales y lo que es más importante, déjenme decirlo, no solo es responsable, sino que explica el origen. Ahora la masa no es más una propiedad fundamental de la partícula, es un derivado del hecho de que existe este nuevo objeto que es el que se encarga de interactuar con él. Y finalmente, para terminar, ¿qué no es el bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs no es la partícula divina y sus diferentes versiones religiosas esotéricas. Déjenme contarles de dónde viene ese nombre. ¿Por qué se lo llama así? Porque en realidad la culpa es de la comunidad, o al menos de una persona de la comunidad física. No solo de los editores que les gusta poner ese nombre. Hace unos años, un físico famoso, premio Nobel, Leon Lederman, quería escribir un libro y le quiso poner este nombre al libro, algo así como la partícula maldita, un poco más duro que eso. Al editor le pareció que era el nombre un poco fuerte y que además si le sacaba algunas letras podía vender mucho más. Y así fue como el libro salió a la venta. Esta es la versión de Lederman, no sé cuán real será. Creo que un premio Nobel tiene la posibilidad de imponerle el título del libro que escribe sin que el editor se lo cambie, pero bueno, así que la parte de responsabilidad es de él. Y como se imaginarán, y para terminar, nos encanta que le digan a los científicos que le digan la partícula de Dios. Realmente nos genera un gran placer. Así que sigan repitiéndolo, que somos muy